El tema con el que continuaremos es transferencias basadas en multiplexores. Entonces, acá le voy a realizar la pregunta a Pablo. Pablo, ¿estás por ahí? Supongo que estoy. Muy bien, Pablo. Esto que ves aquí ya se asemeja bastante a lo que es un lenguaje de programación. ¿Me puedes, por favor, leer esta expresión e indicarme qué interpretas, qué es lo que se debe hacer, porfa? Bueno, ahí podemos ver que cuando K va a ser igual a 1, Ajá. lo que está en el registro 1 va a pasar a R2, y si no, K es igual a 2, lo que está en el registro 2 va a pasar al registro 0. Ok. Vea que no es K es igual a 2, es K2 también es igual a 1. Ah, sí, sí. Y Pablo, porfa, Pablo, no te veo. Vea de que es un statement else if. Quiere decir que si este se cumple, este no hay que realizarlo. ¿Me explico? Ujú. Entonces, esa es básicamente la operación que vamos a hacer. Lo interesante de esto es cómo vamos a llegar a plantearlo de manera que sea un circuito el que haga eso. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo vamos a plantearlo? De tal manera que sea un circuito el que hace esto. Esto lo podemos referir en la nomenclatura de transferencia de registros que vimos la semana pasada de la siguiente manera. Esto significa, si K1 se cumple, los contenidos de R1 pasan a R0. Vean de que aquí es K1 negado, aquí es, si K1 no se cumple, pero K2 se cumple, esto se traduce en el else if, los contenidos de R2 pasan a R0. ¿Me voy explicando ahí, Brian? Profe, ok, en la línea de, digamos, la línea de arriba, lo que dice y K1 igual a 1, dem, R0, eso es un punto, R0 por R1, ¿no es? No, es una ¿O qué flechita. es ¿Qué eso? dicha que preguntaste? Esos son Sí, es que flechitas. como no se ve, ok, entonces los datos de R1 se pasan al R0. Correcto, Es, correcto. estamos bien entonces. Genial, genial, genial. Entonces, ahora lo que nos vamos a concentrar es cómo se hace un circuito que hace esto. Veamos este sistemita y vamos a ver si tiene sentido. Esto se llama microoperaciones basadas en multiplexores y lo que se utiliza es un multiplexor para realizar esta operación. Entonces, notemos los diferentes elementos acá. Isabel, vea que en lo que estamos trabajando, el registro destino o el registro que es escrito siempre es R0. ¿Lo visualizas? Sí. Entonces, Isabel, ¿qué ocurre? Vea que en este circuito, el registro que va a ser escrito o el registro que va a tener un load es el registro R0. Ese es el registro que va a ser el que va a ser escribible. ¿Qué deberíamos poder escribir en R0? Veamos la nomenclatura. Si se cumple una condición, escribimos R1. Si esa condición no se cumple, escribimos R2. Y vas a ver dentro del circuito que hay dos caminos para llegar a R0. Uno que es R1, otro que es R2. Y lo que deja pasar uno u otro es el multiplexor. ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Vean qué interesante. Tenemos el if y el else. Vean de que al fin y al cabo estas condiciones lo que terminan afectando es la señal de load o carga de R0. Vean que R0 tiene una señal de load y esta señal de load va a provenir de una compuerta OR y esa compuerta OR depende de estas dos condiciones. Entonces, le pregunto a Justin. Justin, quiero que me expliques viendo este circuito, solo viendo el circuito, quiero que me expliques lo siguiente. Voy a cortar el videito acá.